Este es un seminario en línea impartido por PNL Américas y Desarrollo Personal en Línea. Para conocer otros productos y obtener más información de nuestros seminarios y programas, visita nuestros sitios en internet y búscanos en redes sociales. Descubre el potencial que hay en ti. Muchas gracias. Bienvenidos todos a este webinar sobre inteligencia emocional en la empresa. Y déjenme platicarles que para hacer este webinar decidí investigar un poco más de la información que yo tenía a la mano para poder tener elementos poderosos, información interesante e importante que transmitirles. Y encontré una cantidad de información increíblemente vasta y además sumamente interesante. Cuando empecé a buscar, lo primero que empecé a encontrar son diferentes conceptos de lo que es inteligencia emocional. Pero vamos a empezar por dar el concepto. ¿Qué es la inteligencia emocional? Bueno, el término apareció por primera vez en 1995, cuando Daniel Goleman sacó su libro Inteligencia Emocional. A partir de ahí empezó a haber una revolución increíble alrededor del término. Mucha gente empezó a utilizarlo, empezaron a considerarlo como un aspecto fundamental en las empresas y empezó a acuñarse el término y a utilizarse. Ahora, ¿por qué empezó a tener tanto éxito? Fue porque Goleman empezó a hacer una serie de investigaciones muy interesantes acerca de lo que pasaba con la inteligencia emocional. Y estos estudios les voy a mostrar algunos de los resultados porque son verdaderamente impresionantes. Hoy, la industria de la inteligencia emocional representa un mercado global de proporciones enormes. Se gasta muchísimo dinero, se invierte muchísimo dinero cada año en conceptos de inteligencia emocional, en programas que ayuden a la gente a tener más esta herramienta, esta inteligencia. Hasta hace unos 30 o 40 años, nosotros, algunos de ustedes podrán recordar que lo más importante era tener un alto coeficiente intelectual, o sea, IQ. Y es una de las inteligencias que hoy se consideran importantes, es la habilidad de resolver problemas lógicos matemáticos. Pero a partir de más o menos finales de la década de los 80, empezaron a entrar otras inteligencias en juego como elementos fundamentales para tener éxito en nuestra vida y para medir nuestras habilidades de resolver diferentes tipos de problemas. Y empezó a salir la inteligencia verbal, la inteligencia espacial, la inteligencia social, la inteligencia artística y otras. Pero la inteligencia emocional empezó a tener una importancia muy, muy, muy fuerte y un uso sobre todo muy interesante por algunas cuestiones que vamos a estar platicando. Primero, una de las cosas que distinguen el concepto de la inteligencia emocional es que se define como la habilidad para influir en nuestras emociones. Y digo influir y no controlar, porque a nivel personal, y también una de las cosas que tuve el privilegio de aprender de John Grinder directamente, es que no podemos tener control sobre las cosas. Es como una idea de de algo sumamente ideal, pensar que podemos controlar algo, pero hay tantísimas variables y tantísimos factores que él sugiere que mejor utilicemos la palabra influir. Y sobre nuestras emociones, cuando nosotros tenemos influencia, podemos tener mucho más acceso a dirigirlas en la dirección que nosotros queremos. Inteligencia emocional también es pensar antes de actuar. Y es que las emociones hacen que tomemos decisiones de una o de otra forma, sesgando nuestro juicio y cegándonos de ciertos elementos que a veces pueden ser fundamentales en la toma de una buena decisión. Entonces, se trata de decidir cuando pensamos con emociones adecuadas, es decir, cuando nos estamos sintiendo bien
y después respetar esas decisiones. Y la inteligencia emocional en su máxima expresión se da cuando no tienes las emociones adecuadas, es decir, cuando no quieres hacer algo en particular, pero sabes que cuando tenías el criterio correcto decidiste otra cosa y respetas ese criterio porque sabes que fue mejor. Eso es influencia sobre nuestro estado emocional y hacer que nuestros pensamientos empiecen a influir más en nuestras emociones y no al revés, cuando la gente deja que sus emociones influyan más sobre sus pensamientos, volviéndose hasta cierto punto presos de esas emociones, se vuelven esclavos de ellos porque las emociones los empiezan a gobernar. La pregunta fundamental aquí es, ¿se puede cambiar el coeficiente emocional? Y la respuesta es la buena noticia. Se puede cambiar. Lo que se ha encontrado es que hay gente que nace con cierto nivel de inteligencia emocional, pero independientemente con qué nivel tenga, que también yo considero que la situación familiar, el seno familiar y la forma en que nos vamos desarrollando moldea mucho nuestra inteligencia emocional porque vamos modelando estrategias de los adultos que nos rodean y podemos mejorarlo con la práctica, persistencia y retroalimentación de colegas o coaches. Y aquí lo que me parece extraordinario y fundamental es la última parte de la frase. Primero que necesitamos persistencia. Hay mucha gente que se rinde y dice, no puedo, yo no estoy hecho para esto, a mí estas cosas no se me dan, o empiezan a tener razones para seguir siendo como siempre han sido y dicen, es que yo siempre he sido malhumorado, es que yo siempre he sido como pólvora, me enciendo muy rápido y me apago igual de rápido. Y hay gente que dice, no, es que yo siempre he sido muy intenso en mis emociones y me llegan y no me puedo controlar. Y no tienen la persistencia para decir, lo voy a hacer hasta que, yo platicaba en un webinar, en una sesión anterior, que las palabras hasta que son mágicas, porque significa que vas a hacer las cosas con la determinación de tener éxito y no vas a negociar contigo mismo ese éxito, es algo no negociable, lo tengo que tener. Y por otro lado, necesitamos retroalimentación de colegas o coaches. Es decir, necesitamos estar dispuestos a que alguien nos diga lo que estás haciendo no te está funcionando. Y la mayoría de las veces, sobre todo en la cultura latina, no nos gusta que nos digan que estamos mal. No nos gusta, no tenemos las emociones adecuadas cuando nos lo dicen, pero mientras más abiertos estemos a recibir ese tipo de información, más posibilidad tienes de aprovechar tus áreas de oportunidad, porque siendo honestos, lo que haces bien ya lo haces bien. Lo que no haces bien todavía es eso lo que necesitas que te digan más frecuentemente para poner más atención ahí. Ahora, tengo para ustedes una pregunta. Y Diana nos va a hacer favor de lanzar la pregunta y de pedirles que pongan ahí sus respuestas. Les invitamos a que nos contesten la siguiente pregunta. ¿Qué tanto inviertes en tu inteligencia emocional? Solamente hay tres opciones que les pido que nos contesten, una de ellas exclusivamente. ¿Cómo evaluarías tu inteligencia emocional? Mal, las emociones me controlan seguido. Moderadamente buena, pero muchas veces no soy consciente. Excelente, soy como un monje tibetano, nada me afecta. Elige por favor una de las tres opciones anteriores para que nos comentes cómo estás evaluando tu inteligencia emocional. Les pedimos que nos ayuden a votar lo antes posible para cerrar la votación y poder proceder a compartir con ustedes qué es lo que la mayoría de las personas que nos están escuchando eligen como una evaluación de su inteligencia emocional. Hasta ahora va el 74% de la votación. Vamos a dar un par de segundos más para que puedan votar los amigos que nos están escuchando. Aprovecho nuevamente para mandarles a Colombia, a Medellín y a Bogotá un abrazo muy caluroso de PNL Américas. Y a todos los que nos acompañan aquí en México, también un fuerte abrazo. Llevamos hasta ahora el 83% de la votación y vamos a proceder a cerrar la encuesta y conversar con ustedes los resultados.
Muy bien. El 77% de los que nos escuchan dicen que moderadamente buena, pero muchas veces no soy consciente. El 14% dice que mal, las emociones me controlan seguido, y 9% excelente, soy como un monje tibetano, nada me afecta. Le paso el micrófono a Agustín Bravo para que nos comente acerca de la encuesta. Gracias, Diana. Para los que nos responden mal, las emociones me controlan seguido. Bueno, la buena noticia es lo que comentábamos hace un momento, que la inteligencia emocional es algo que se desarrolla, que se puede ir mejorando con la práctica, la persistencia y la retroalimentación de colegas o coaches. Y bueno, yo aquí les voy a dar algunos tips de cómo podemos encaminarnos hacia mejorar esas partes. Y Diana ya les comentaba que próximamente tendremos un webinar de cómo estar más conscientes de nuestras propias emociones, que les voy a platicar un poquito más adelante en esta sesión, que es uno de los fundamentos de la inteligencia emocional. Ahora, para los que nos contestan moderadamente buena, pero muchas veces no soy consciente, déjame decirte que estás entre la mayoría de la población. La mayoría de la población van todos los días actuando un poco más como robots que conscientemente porque sus programas mentales los van llevando a tener ciertas emociones y esas emociones van haciendo que se activen a su vez algunos mecanismos y algunas estrategias. Y es la mayoría de las personas, el 77% de los que nos contestaron. Ahora, tenemos un 9% que nos contesta, excelente, soy como un monje tibetano, nada me afecta. Bueno, puede haber dos situaciones bajo las cuales consideremos que eso sucede en nuestra vida. La primera es que estemos siempre disociados. Ahora, cuando hablamos de estar siempre disociados y que nada nos afecta, no solo no nos afecta lo malo, sino tampoco tenemos muy bien desarrollada la habilidad de festejar lo bueno. Y aquí lo mejor sería que tuviéramos al mismo tiempo la habilidad de que no nos afecte o nos afecte cada vez menos lo que no nos gusta en nuestra vida. Y por el otro lado, que seamos capaces de celebrar y festejar realmente cuando tenemos éxito, que es la minoría de las personas. El segundo caso sería realmente ser como un monje tibetano, muy feliz y que nada me afecta y que soy capaz de sonreír aunque la adversidad esté en mi vida y es una de las cualidades más fuertes de inteligencia emocional. En cualquiera de los tres casos, la inteligencia emocional siempre es algo que se puede mejorar. Por eso, incluso los mismos monjes tibetanos están continuamente trabajando y se ponen continuamente en situaciones donde salen sus propios demonios interiores, así le podríamos llamar, para poder luchar con ellos y empezar a dominarlos. Muy bien, entonces ahora vamos a continuar con otra pregunta. La pregunta sería, ¿es rentable invertir en inteligencia financiera? No, esta no es una pregunta de una encuesta que les estoy haciendo, es una reflexión que les paso, porque lo más interesante es que la mayoría de las personas invierten poco en su inteligencia financiera, perdón, en su inteligencia emocional. Me estaba yo metiendo en otro tema, disculpen. Eh, Invierten poco en su inteligencia emocional y la inteligencia emocional es algo bien importante y ahora se van a dar cuenta por qué. Se hicieron estudios, en particular en lo que reporta Daniel Goleman, aparte de otros estudios que han hecho otros autores, en más de 200 empresas grandes y globales, de empresas grandes corporativos que han tenido mucho éxito, que requieren gente liderándola, que tiene muchísima habilidad, muchísima capacidad, y se mostraron resultados increíbles que vinculan el éxito a nivel financiero, profesional y la inteligencia emocional. Es decir, entramos ya a donde se cruzan la inteligencia emocional del individuo con la empresa. En el contexto de la empresa, Goleman quiso encontrar cómo es que la inteligencia emocional ayudaba al éxito y encontró cosas increíbles. Les mencionaba yo hace un momento, solo para que se den una idea, el valor que tiene actualmente la industria de la inteligencia emocional, es decir, lo que las empresas invierten año tras año en
capacitación y en herramientas que incrementen la inteligencia emocional de sus empleados, tiene hoy un valor de más de 4,000 millones de dólares al año. Es una cifra enorme. Ahora, ¿por qué la gente invertiría en algo que no funciona? No tiene sentido. Eso debe de ser un dato que nos oriente en empezar a darnos cuenta de la importancia que tiene invertir en nuestra inteligencia emocional. Les voy a platicar sobre varios casos. Son alrededor de 10, 12 casos. eh, y cada uno de ellos nos va a ir llevando a la conclusión que vamos a tener al final, pero que ya les adelanté. Y es la respuesta a esta pregunta: si es rentable invertir en inteligencia emocional. La Fuerza Aérea de Estados Unidos, por ahí falta una Z en la fuerza, en la palabra fuerza. La Fuerza Aérea de Estados Unidos cambió su sistema de reclutamiento. Y en lugar de empezar a reclutar a los voluntarios, a los que querían entrar al ejército, por sus habilidades de otro tipo, empezaron a reclutarlos considerando sobre todo sus habilidades emocionales. Y este caso es uno de los más interesantes. Buscaron cualidades en la gente como asertividad, qué tan directos fueran para decir las cosas, empatía, si tenían sensibilidad con las otras personas y si eran conscientes de sus propias emociones para darles a nivel general una cierta felicidad en su vida. Bueno, el resultado fue increíble porque la Fuerza Aérea empezó a tener aciertos para predecir si un recluta iba a tener éxito o no en su carrera militar, y el resultado se triplicó. La habilidad de predecir si el recluta iba a tener éxito fue 3 veces mayor que cuando reclutaban basados en otros criterios. Esto le produjo a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ahorros increíbles por 3 millones de dólares anuales. Ahora, si estamos hablando de que una simple acción, eh, probablemente no tan simple si consideremos que hay muchos centros de reclutamiento en todos los Estados Unidos, pero es relativamente simple la acción de volver a generar los criterios de aceptación y empezar a colocarlos de otra forma para que ahora midan la cuestión de asertividad, de empatía, de felicidad en su vida. Y esto nos permitió predecir el éxito 3 veces de forma mejor, y por lo tanto que hubiera menos deserción y hubiera menos gasto del gobierno de Estados Unidos en los programas de estos reclutas que después desertaban. Esto llegó a tal grado que el secretario de la Defensa mandó un comunicado al Congreso de los Estados Unidos, y el Congreso de los Estados Unidos mandó una orden de que se empezaran a implementar programas de regeneración de los procedimientos de reclutamiento para cada una de las dependencias del gobierno de los Estados Unidos. Tuvo un impacto tal que ahora las dependencias del gobierno de Estados Unidos están poniendo atención también a las habilidades de inteligencia emocional que tenga la gente cuando llega a pedir trabajo. Otro caso: en una empresa multinacional de consultoría, los asociados que tenían mayor inteligencia emocional por arriba de lo más común, produjeron en promedio $1,000,000 anuales más en ventas que los demás asociados, que sus otros compañeros de trabajo. Podríamos entonces empezar a ver qué tan rentable es. Si un ahorro de $3,000,000 anuales, que no creo que les haya costado eso la reestructuración de su programa de ingreso, yo creo que debe haber sido una inversión mucho menor a $3,000,000 anuales. Y en este caso, una capacitación, podríamos imaginar, una capacitación en inteligencia emocional dada a un grupo de asociados en una multinacional, tampoco creo que llegue a 1,2 millones de dólares por persona, por supuesto. Entonces empezamos a ver que la rentabilidad de invertir en inteligencia emocional es enorme, verdaderamente enorme. Va a hacer que el dinero empiece a reciclarse y a regresar de forma rápida al interior de la empresa, o en otros casos al interior del individuo.
Porque en muchas ocasiones, aunque no sea la empresa la que me capacita, si yo estoy dispuesto a invertir en mi inteligencia emocional, entonces poco a poco eso va a empezar a generar resultados a nivel profesional. Y esto no es solamente para los puestos ejecutivos. No importa en qué puesto te encuentres, mientras tú tengas más inteligencia emocional, tus resultados, tus relaciones van a impactar directamente en los resultados que tú estés teniendo en tu actividad profesional, en la empresa. Encontraron también en los estudios que en trabajos de mediana complejidad, como vendedor de piso en una tienda, mecánico, etcétera, un empleado que tiene más inteligencia emocional, cuando hablamos de que tiene más inteligencia emocional, es el mismo parámetro que hablábamos hace un momento, que están por arriba del promedio. Y estos empleados típicamente son 12 veces más productivos que los demás empleados. Podemos imaginar entonces lo que pasa en una empresa cuando implementamos mecanismos como estos. Yo prefiero como empresario pagar el doble a una persona que tenga más inteligencia emocional que la mitad a dos personas que tengan menos inteligencia emocional, porque voy a tener 12 veces más productividad en él que en cualquiera de los otros dos. Y si contrato dos personas en lugar de una, solamente van a ser 2 veces más eficiente. Esta otra persona puede ser todavía 6 veces más eficiente que dos personas que no tengan inteligencia emocional. Ahora, en trabajos complejos es aún mejor la situación. Como venta de seguros, ejecutivos de cuenta en bancos, etcétera, son 127% más productivos que un ejecutivo que no tiene esas habilidades. Estamos hablando de que son un poco más de 2 veces más la eficiencia y el trabajo que pueden hacer comparado con una persona que no tiene inteligencia emocional. Ya empezamos a saber con claridad que definitivamente va a ser muy rentable empezar a invertir en inteligencia emocional, pero hemos analizado trabajos de mediana complejidad y trabajos complejos. eh, Empecemos a analizar qué pasa a nivel ejecutivo. En trabajos y posiciones de alto liderazgo, en el tope de los puestos de las empresas, encontraron que más de 4/5 partes, es decir, el 80% de la diferencia entre la gente que tiene éxito y la gente que no tiene éxito se debe a competencias emocionales. Es decir, 20% o menos porcentaje del éxito es atribuible a lo que la persona sabe sobre el negocio, a lo que la persona sabe sobre su puesto, a lo que la persona sabe sobre sus actividades. Y por otro lado, tenemos empleados que están continuamente diciendo, es que mi jefe no sabe nada sobre lo que hacemos. Bueno, esos empleados tal vez les conviene empezar a pensar en cuestiones de inteligencia emocional y ponerse a ver que el jefe no está ahí por lo que sabe del trabajo, está ahí por sus habilidades para manejar las 4 áreas fundamentales de inteligencia emocional que son primordiales en la empresa y que en un momento les voy a platicar de ellas. Otro ejemplo, L'Oreal. Los agentes de ventas que seleccionaron basados en su competencia emocional vendieron en promedio a un poquito más de $90,000 anuales, generando para la empresa más de $2.5 millones de incremento en utilidades, no en ventas, el siguiente año. Podemos empezar a darnos cuenta que una capacitación para los agentes de ventas de L'Oreal puede probablemente costar una buena cantidad, pero dudo mucho que esa capacitación cueste más de los $91,000 al año adicionales que vendió cada uno de estos agentes. En otras palabras, ponle un precio a esa capacitación y por cada que esté, si imaginamos que nos cueste 5 o 10,000 o $15,000 por persona, si esos $15,000 por persona redituaron en $91,000 al año más por persona que entrara en esa capacitación, tenemos una rentabilidad de 600%. Es una rentabilidad increíble la inversión que tuvo aquí en L'Oreal. El empezar a seleccionar gente por sus capacidades emocionales.
Otro caso, una empresa de venta de seguros. Los agentes que tenían competencias como autoconfianza, iniciativa y empatía, en promedio vendían $54,000 al año. ¿Interesante? Por supuesto, pero autoconfianza, iniciativa y empatía no son suficientes, porque aquellos que tenían por lo menos 5 de 8 competencias emocionales clave vendían en promedio $114,000 al año. Es decir, tenían más del doble de productividad que los que tenían autoconfianza, iniciativa y empatía. Estamos hablando de que no eran personas que no tenían habilidades de inteligencia emocional. Eran personas que tenían cierta inteligencia emocional como autoconfianza, iniciativa y empatía. Pero quienes tenían por lo menos 5 de las 8 competencias que esta empresa seleccionó, tenían el doble de eficiencia en lo que hacían. Ahora, ¿qué tenemos que hacer entonces? Pues seguir estos ejemplos, darnos cuenta de que si los más grandes del mundo, los que están teniendo el mayor éxito, las mayores utilidades, los que están teniendo éxito en el terreno de la empresa, están haciendo esto, es por algo. Y nosotros necesitamos empezar a darnos cuenta de que al modelarlos, vamos a empezar a tener un éxito similar. En una empresa embotelladora de renombre mundial, no puse aquí la marca, pero ustedes ya saben cuál es una que vende un líquido negro. 87% de los ejecutivos que contrataron por competencias emocionales, es decir, no por la experiencia que tuvieran en trabajos anteriores, no por la trayectoria que tuvieran en la empresa, no por la lealtad que le tuvieran a la marca, no por ninguna de las habilidades técnicas que tuvieran, sino por sus competencias emocionales, estuvieron entre el 30% de los ejecutivos que tenían mejor desempeño. Y esto ya nos habla de probabilidades a favor y en contra. ¿Quieres que las probabilidades estén a tu favor? En una empresa como esta, si tú tienes una competencia emocional mayor, tienes 87% de probabilidad de estar entre la tercera parte de los mejores ejecutivos de la empresa. Eso ya habla de que aunque no es un factor determinante al 100%, es un factor que contribuye de manera importantísima para el desempeño laboral y para ser un líder. Los líderes de división de esa empresa que tenían estas competencias superaban consistentemente las metas anuales que les ponían en sus puestos de un 15 a un 20%. Si era un líder de una división de ventas, le decían, tienes que vender, por ejemplo, $1,000,000 este año, superaba con un 15 o un 20%, vendiendo $150,000 a $200,000 extras, más allá de lo que le ponían como meta. Espero que empieces a darte cuenta de cómo y cuán rentable es invertir en la inteligencia emocional, porque tengo más casos para ustedes y créeme, probablemente quité la mitad de los casos que encontré. Mientras estaba yo haciendo esta presentación, hasta me emocionaba porque lo que nos dice esta información es qué tenemos que hacer para asegurar prácticamente que vamos a tener éxito a nivel empresarial, a nivel eh, empleo, a nivel de mi actividad profesional, aunque sea yo autoempleado, dueño del negocio, aunque sea agente de ventas, no importa a qué nivel estemos, si empezamos a invertir en nuestra inteligencia emocional, va a empezar a redituar rápidamente. Ahora, un centro para el liderazgo creativo en Estados Unidos realizó también un estudio y empezó a encontrar, eh, encontrar aquí, permítanme un segundo porque encontré otro errorcito por aquí, empezó a encontrar aquí en este estudio que la causa principal para despedir ejecutivos también en empresas grandes a nivel global y también en empresas pequeñas, es déficit de competencia emocional.
En otras palabras, puedes tener el mejor entrenamiento, puedes tener las mejores habilidades técnicas. Puedo ser un ingeniero en sistemas computacionales y saber todos los lenguajes de programación, manejar perfectamente todas las computadoras y aún así, si no tengo competencia emocional, lo más probable es que si soy un ejecutivo me despidan. Puedo ser un agente de ventas con las mejores herramientas, conocer las mejores estrategias, las mejores recomendaciones de prospección, de cierre, y aún así, si no tengo competencia emocional, lo más probable es que no dure en el puesto. Tercero, las tres principales competencias deficientes que encontraron en esas personas que despedían, y ojo, porque si tienes alguna de estas, es una gran área de oportunidad para desarrollar. Vas a encontrar un avance muy significativo porque vas a quitar inmediatamente elementos de riesgo para tu profesión y para tu trabajo o para tu empresa. La primera, dificultad para manejar el cambio. Anthony Robbins nos dice, el cambio es automático, el progreso no. Quieres que las cosas progresen, necesitas moverte, necesitas tener habilidad para manejar el cambio. Segunda, no ser hábil para trabajar en equipo. Hoy en día no podemos multiplicar nuestra capacidad de dar resultados si no sabemos delegar, si no sabemos repartir el trabajo con otros compañeros y si no sabemos colaborar con ellos para ver más allá de los intereses propios y entrar en el interés del equipo, actuar por el bien del equipo. Incluso tenemos gente que es considerada experta dentro del campo del trabajo en equipo. Por ejemplo, Blair Singer es conocido y en su libro El ABC de los equipos de trabajo, él dice, los equipos de trabajo efectivos y la gente que tiene éxito a nivel grupal es la gente que es suficientemente visionaria para darse cuenta de que si ponen los intereses del grupo por encima de sus intereses propios, van a obtener ganancias a largo plazo que son mucho más fuertes que las que obtendrían si pusieran sus intereses personales por encima de los intereses grupales. Es un elemento muy interesante y no sé, no tengo el detalle en otros países, pero lo que yo he visto en México es que desafortunadamente no hacemos eso, no ponemos los intereses del grupo, de la comunidad por encima de los nuestros. Y lo podemos ver, por ejemplo, en los problemas de tránsito que también he tenido oportunidad de ver en otros países. Cuando la gente se abalanza y quiere pasar primero y no respeta los intereses para ver, ok, qué es lo que más nos interesa y nos conviene en grupo para salir adelante más rápido, entonces se vuelve un caos total. Tercero, las relaciones interpersonales pobres eran un factor crucial, porque si no sabes relacionarte con la gente, si no sabes negociar, si no sabes llegar a puntos de acuerdo, si no sabes entrar en rapport con ellos, si no sabes tener empatía con ellos, no vas a poder multiplicar tu eficiencia y vas a ser solo tú contra el mundo en lugar de tener aliados. Entonces, necesitamos desarrollar la habilidad para manejar el cambio e incluso van a ver ustedes, un líder no solo tiene habilidad para manejar el cambio, es promotor del cambio. Y necesitamos tener habilidad para trabajar en equipo y tener relaciones interpersonales ricas. Déjenme platicarles de lo que pasó después, también en un estudio, no lo puse en la presentación, pero es un dato que me parece relevante en este momento. Empezaron a hacer un estudio para ver si realmente China está ganando competencia a nivel global por los bajos precios de manufactura que tiene. Porque es lo que todo el mundo dice, es que China con sus precios nos va a tumbar a todos. China, no sé qué tenga, pero tiene unos precios muy baratos y nos está barriendo. Bueno, empezaron a hacer estudios con muchísimas empresas de alto nivel en China y empezaron a descubrir que China no tiene éxito solo por ser barato. China ha invertido en desarrollar la inteligencia emocional de sus más altos ejecutivos en sus empresas más grandes. Empezaron a encontrar, les empezaron a hacer el mismo examen que le hicieron a estas 200 empresas, a otras empresas grandes en China, y empezaron a encontrar que los ejecutivos de las empresas chinas superaban por mucho el nivel promedio de los ejecutivos de las mejores empresas americanas. Podemos entonces darnos cuenta de que los ejecutivos chinos
Por supuesto que tenían estas habilidades. Manejan el cambio, son hábiles para trabajar en el equipo y en las relaciones interpersonales, te puedo decir que es normal que un jefe de un corporativo chino haga reuniones semanales o quincenales con su staff de trabajo para platicar de cosas de trabajo, obviamente, pero también de ambiciones y de la carrera profesional que quiere tener cada uno de las personas en su staff y también para hablar de sus familias. En China, volver el trabajo algo personal es un hecho, es algo que la gente da por hecho. Y tienen una habilidad fuerte, por lo tanto, para tener relaciones interpersonales. Otro ejemplo, vendedores nuevos en MedLife. Les enseñaron en una capacitación a ser optimistas. El resultado, vendieron 37% más que los que eran pesimistas. Y también vamos a darnos cuenta que Goleman sugiere, entre todo lo que encontró, que las personas que son optimistas, a pesar de situaciones que puedan ser adversas, son personas que generalmente tienen mucho mejores resultados que aquellos que son pesimistas. Continuamos. Y me voy a ir rápido porque quiero llegar a la parte donde te hago algunas sugerencias para desarrollar estas habilidades y para responder preguntas. Ejecutivos de cobranza de una agencia empezaron a encontrar que los que tenían alto coeficiente de inteligencia emocional, es decir, contaban con competencias de autoactualización, tenían un desempeño de 163% de los requisitos. Es decir, si tenían cuentas por cobrar por $100,000, por ejemplo, generalmente lograban cobrar hasta $163,000, en lugar de $80,000, que era el promedio de los que no tenían una alta inteligencia emocional. Y cuando hablamos de autoactualización, hablamos de una habilidad para tener conocimiento de sí mismos y orgullo de su trabajo. Interesante este dato, que para empezar a tener inteligencia emocional necesitamos empezar a sentirnos orgullosos de lo que hacemos. Después hicieron un estudio, 515 ejecutivos de empresas globales a nivel mundial. Los que eran fuertes en inteligencia emocional, en 74% de los casos, tenían más inteligencia emocional que otros factores como un mayor coeficiente intelectual o una mayor experiencia. Es decir, en el 74% de los líderes exitosos tenían más inteligencia emocional que experiencia o inteligencia para resolver problemas. Vaya dato que me encontré, son de los que les digo que me dejan la boca abierta. ¿Alguna duda de si es rentable invertir en inteligencia emocional? Creo que cada segundo que nosotros hagamos invirtiendo en otra cosa, si no hemos invertido todavía en inteligencia emocional, es dinero y capital que no va a redituar de la forma más fructífera posible. ¿Qué concluyeron con este estudio? Bueno, primero, las habilidades duras, como el conocimiento de la profesión, de la técnica, de la forma de hacer el trabajo, son solamente la puerta de entrada para los puestos ejecutivos. Es decir, era como el primer filtro, pasa o no pasa, pero para garantizar el éxito, la condición esencial del liderazgo encontraron que es la inteligencia emocional y no otro tipo de inteligencia como estamos acostumbrados a decir, esta persona es muy inteligente porque sacó muy buenas calificaciones en la escuela. No, y de hecho es mi experiencia particular que la gente que tuvo más inteligencia para relacionarse con otros, hoy en día mis compañeros que tuvieron esas habilidades tienen mejores puestos que los que tuvieron mejores calificaciones. ¿Qué más concluyeron? Bueno, sin inteligencia emocional puedes tener el mejor entrenamiento del mundo, las máximas habilidades técnicas, una mente que sea capaz de analizar, de debatir, de tener increíble cantidad de ideas. Aún así,
no será un gran líder, porque falta ese elemento esencial. Ahora, por aquí me hacen algunas preguntas, voy a responder un par antes de continuar. Diego Flores me pregunta, ¿cuál es la forma de manejar las emociones sin reprimirlas? Es una línea muy delgada entre una y otra. Diego, yo te diría una cosa, reprimir emociones y manejarlas probablemente sea algo distinto. El concepto del que estamos hablando aquí y el que nos sugieren los expertos en inteligencia emocional es influir en nuestras emociones. Es decir, no vas a reprimirla diciendo, no, no estoy enojado. Lo vas a aceptar. Es decir, vas a tener una autoconciencia de tus emociones y vas a decir, reconozco que estoy enojado. Y después vas a hacer algo para cambiar tu estado, para manejarlo. Pero partiendo de ese punto, cuando tú ya reconoces que estás enojado, ya estás en una posición de mayor inteligencia emocional. Porque vas a poder decirte a mí mismo, a pesar de que estoy enojado, voy a actuar con prudencia, voy a ser una persona que no le grite a los demás. Y entonces no estás reprimiendo la emoción porque la estás reconociendo, la estás observando, le estás dando su lugar y después estás utilizando tu inteligencia para influir en esas emociones y darles un giro, cambiarlas en ese momento. William Álvarez me pregunta, ¿hay alguna manera de medir mi inteligencia emocional? Sí. Eh, unas personas, no recuerdo ahorita los nombres de los autores, pero inventaron un test de inteligencia emocional que es muy famoso a nivel mundial y que es el que se utilizó para medir los coeficientes emocionales de estos líderes de empresas norteamericanas y líderes de empresas chinas. Y a partir del resultado, lo puedes buscar en internet, no recuerdo ahorita el término, pero si haces la pregunta en nuestro portal de internet, en nuestra comunidad de Facebook, eso me va a hacer acordarme y voy a buscar el dato para ponértelo ahí. Te pediría que nos ayudaras con eso. Muy bien, vamos a continuar para después darle más espacio a las preguntas. ¿Qué más concluyeron entonces? Bueno, que en puestos de liderazgo, cuando empezaron a decir, bueno, ¿cuánto peso tienen las habilidades técnicas y cuánto peso tiene la inteligencia emocional? ¿Cuál es más importante? Bueno, ya habían descubierto que era más importante la inteligencia emocional, pero lo interesante es que empezaron a descubrir que por lo menos tiene el doble de importancia para los diferentes niveles de puestos. ¿Esto qué quiere decir? Que la inteligencia emocional tiene dos partes que ver en el éxito y una parte más está repartida entre las demás inteligencias. Eso quiere decir que por lo menos 2/3 de nuestro éxito en la empresa se pueden ligar directamente a nuestra inteligencia emocional. Espero que esto te esté dando una idea de lo vital y de lo importante que es invertir en nuestra inteligencia emocional. Y seguramente hay gente que me está escuchando y está diciendo, bueno, sí, pero es caro, pero es que yo no tengo los medios. Bueno, recuerda, en otros webinars pasados decíamos que Anthony Robbins nos dice, lo único que te separa a ti de tus metas es la historia que tienes o el razonamiento o la razón o la explicación, como le queramos llamar, de por qué no puedes tenerlo. Hoy en día, estas herramientas están disponibles para todo el mundo y no requieren de una inversión fuerte. Siempre hay formas de encontrarlo, así que vuélvete irracional y empieza a desarrollar tu inteligencia emocional. ¿Qué más concluyeron? Hay un artículo muy famoso del Harvard Business Review. eh, en 1998, Goleman dice varias cosas. Primera, el liderazgo, la inteligencia, la dureza y la tenacidad, que son elementos que típicamente se buscan en un líder, así como la visión, no son suficientes. Interesantísimo que cuando antes veíamos un líder tiene eso, cuando empezaron a investigar esto y a darse cuenta de qué era lo que influía realmente en el liderazgo y en la habilidad de tener éxito, estos no eran suficientes porque tenemos gente que tiene liderazgo, inteligencia, dureza y tenacidad, determinación y visión, y aún así
no están teniendo éxito en la empresa. Se requiere un alto grado de inteligencia emocional, autoconciencia, autorregulación, es decir, mi capacidad de controlar mis emociones o de influir en ellas, como decíamos al principio, para no usar la palabra controlar, de motivarme, de tener empatía con otros y habilidad en las relaciones sociales. Tengo para ustedes otra pregunta, otra encuesta, pero me parece que la diapositiva no está, no está dando la pregunta correcta. La pregunta correcta se las va a dar Diana ahorita en unos segundos. La pregunta es, ¿qué tan frecuentemente inviertes en tu inteligencia emocional? Elige solamente alguna de las 4 respuestas que a continuación te voy a comentar. Todos los días pienso en cómo fueron mis emociones. Seguido, pero no diario. Poco, algunas veces al mes. Prácticamente nunca. Esperamos a que la mayoría de la audiencia conteste la encuesta para compartir con ustedes los resultados. En este momento tenemos al 46% que ha votado. Vamos a dar un par de segundos más para que nos digan con qué frecuencia invierten en su inteligencia emocional. Todos los días, seguido, poco o prácticamente nunca. Muy bien, ya prácticamente todo el mundo votó, así que vamos a cerrar la encuesta y a compartir con ustedes los resultados. El 33% opina que todos los días pienso cómo fueron mis emociones, 31% seguido, pero no diario, 26% poco, algunas veces al mes, y 10% prácticamente nunca. Bien, les paso con Agustín para que nos dé su retroalimentación. Bueno, es interesante empezar a ver los resultados. Para esas personas que nos contestan que todos los días pienso en cómo fueron mis emociones, te felicito porque es el primer paso de una de las partes fundamentales que es la autoconciencia. Y cuando hablo de invertir no me refiero a poner dinero, a tomar un curso, a ir a comprar un libro. Me refiero a invertir cualquier tipo de recurso. Puede ser dinero, puede ser tiempo, puede ser esfuerzo o energía en la que yo haga introspección y medite sobre eso. Los que nos hablan de que lo hacen seguido pero no diario también van en el camino muy, muy adecuado. Aquellos que entran en la respuesta poco, algunas veces al mes o prácticamente nunca, mi más fuerte recomendación sería empieza a hacerlo. No importa que no sepas cómo. Si tú piensas a sentarte 5 o 10 minutos diarios a pensar cómo estuvieron tus emociones y qué puedes hacer para el día siguiente tener más influencia sobre ellas, automáticamente tu inteligencia emocional va a empezar a incrementar y vas a empezar a notar cambios muy redituables muy rápidamente en tu entorno de trabajo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a continuar con qué propone Gondeman como concepto de inteligencia emocional y cómo lo desarrolló. Dice, tenemos que desarrollar habilidades para dos cosas. Primero, reconocer y después para regular nuestras emociones. Y eso lo vamos a hacer en dos contextos. En el contexto propio, es decir, en mí mismo, y en el contexto social, con los demás. Y empezamos a darle concepto a estos 4 cuadros que podemos ver en la pantalla, que son reconocer en mi cuerpo, reconocer en la sociedad y regular en mí mismo y regular en la sociedad. Eso nos lleva a definirlo de esta manera. Reconocer en mí mismo las cuestiones de emociones es lo que él le llamamos autoconciencia, estar consciente de mis propias emociones. Y eso va a llevarme a conceptos de autoconfianza, a tener más o menos confianza en mí mismo, autoconciencia emocional y darme cuenta de si me estoy sintiendo bien, si me estoy sintiendo mal. En PNL a eso le llamaríamos metaconciencia, es decir, conciencia sobre otra cosa, y en este caso son las emociones. Y por último, una autoevaluación precisa. Eso quiere decir, necesitamos poner nuestro ego a un lado y saber decirnos, me estoy sintiendo bien,
me estoy sintiendo mal, más allá de evaluarnos y decir, soy muy bueno porque ahora ya me reconozco mis emociones, que eso entre en otro terreno. En el campo de regularme a mí mismo, a eso le llamamos automanejo, es decir, ¿cómo puedo yo manejar mejor mis propias emociones? Y para tener un autocontrol, y eso va a desglosarse en varias habilidades. ¿Qué tan confiable soy? ¿Qué tan consciente soy de mis propias emociones? ¿Qué tan adaptable soy? Es decir, ¿cómo empiezo a tener habilidad para poderlas cambiar? ¿Qué tan orientado a los logros soy como persona en la empresa? ¿Qué tanto impulso tengo a querer tener éxito? ¿Y qué tanta iniciativa tengo? Si somos pasivos automáticamente en este concepto, nuestra inteligencia emocional está empezando a ser menor. A nivel social, cómo reconozco las cosas y la actitud de los demás, a eso le vamos a llamar conciencia social y se va a notar en el concepto de empatía. ¿Qué tan empático soy con los demás? En una conciencia organizacional, de nuevo vamos al punto de que estoy consciente de cómo se relacionan los individuos y no solamente de mí mismo. Los intereses de los demás empiezan a tomar importancia. Y tercero, siguiente punto es orientación al servicio. ¿Cómo puedo yo empezar a considerar que el servicio es lo más importante dentro de mi industria, dentro de mi empresa, dentro de mi trabajo? En la medida que tenga esas características, voy a estar incrementando mi inteligencia emocional en mi reconocimiento social. Y el cuarto cuadrante, regular la cuestión a nivel social. Eso tiene que ver con mi interacción con los demás, con el manejo de mis relaciones, con cuánta influencia tengo sobre los demás. Y fíjense cómo empiezan a definirse puntos muy específicos. Liderazgo inspiracional, no autoritario. Es decir, inspiro a los demás y eso me hace ser un líder. Segundo, me preocupo porque todos nos desarrollemos en el grupo. El desarrollo de los demás es importante para el manejo de las relaciones. Tengo influencia en ellos por lo mismo, porque los inspiro, porque me preocupo por su desarrollo. Y entonces empiezo con ellos a construir lazos. Empiezo a hacer empatía con ellos. Y empiezo a vincularme con la gente para poder trabajar en equipo. Estamos empezando a definir aquellos conceptos que hacen que China esté teniendo un desarrollo importante cuando analizamos la inteligencia emocional de los directivos de las grandes empresas. ¿Cómo la desarrollamos entonces? Bueno, primer caso, autoconciencia. Necesitamos autoconciencia emocional, una autoevaluación precisa y una autoconfianza, que son los elementos del primer cuadrante arriba a la izquierda que estábamos viendo. Es decir, ¿qué capacidad tengo yo para verme a mí mismo, para observarme? Por eso puse esa ilustración ahí donde una mujer se está viendo a sí misma. ¿Qué capacidad tengo yo para salirme de mi cuerpo, por así decirlo, y observarme? En PNL a eso le llamamos disociación. Y les recomiendo que empiecen a checar algunos elementos que tenemos en PNL y otras disciplinas que nos ayudan precisamente a desarrollar la inteligencia emocional. La disociación es ponerme en la posición de un observador y verme a mí mismo y juzgarme como alguien ajeno a la situación. Eso empieza a desarrollar también la habilidad de no hacerle caso a mis emociones y juzgar las cosas antes de actuar, antes de decidir. Análisis y reconocimiento de mis emociones para analizarlas. Y tenemos algunas herramientas increíbles del lenguaje como el metamodelo. A quienes estén interesados, en nuestro foro hay una amplia información sobre cómo utilizar este elemento. Y en futuros webinars también, por supuesto, podemos hablar de ellos. Y una tercera es las submodalidades, es decir, poder tener diferentes visiones sobre una misma situación. Siguiente, automanejo. Entramos en el segundo cuadrante.
en el cuadrante que estaba a la izquierda abajo. ¿Cómo desarrollo mi automanejo? Que es mi autocontrol emocional, que se va a derivar en transparencia. Transparencia quiere decir ser congruente, no empezar a tener máscaras, que la gente pueda ver el verdadero yo. Adaptabilidad, que tenga yo la capacidad de adaptarme a la situación, de cambiar cómo me comporto. Estar orientado al logro, tener expectativas e iniciativas para querer más en mi vida. Y de ahí empezar a generar movimientos, tener la iniciativa de moverme y no ser pasivo, no sentarme a no hacer nada. Y por último, optimismo. Como decía hace un rato, la capacidad de tener buena actitud incluso en situaciones adversas. Algunas herramientas que tenemos para eso son otra vez submodalidades, que son las formas de interpretar la información que recibimos a través de nuestros ojos, nuestros oídos y lo que sentimos, las emociones que sentimos, y son una forma de cambiarlo rápidamente. Es una increíble herramienta para el automanejo, herramientas para cambio de creencias, porque las creencias y las convicciones que yo tenga sobre el mundo van a hacer que reaccione de una o de otra forma, y reprogramarme mentalmente con una fuerte carga emocional para que el cambio sea rápido, sea eficiente y tenga larga duración. Vamos al tercer cuadrante. ¿Cómo desarrollo la conciencia social? ¿Cómo desarrollo la empatía, la conciencia organizacional y el servicio? ¿Qué herramientas me pueden servir? Bueno, el rapport. Necesito tener la habilidad de hacer empatía con la gente. Y en la medida que ponga mi atención en ello, voy a poder desarrollarlo. Jerarquías de criterios. Organizar mis criterios. Necesito empezar a tener conciencia de cuáles son los intereses y las necesidades de la gente que está a mi alrededor para poder tener esa conciencia organizacional y darles un buen servicio. En PNL tenemos también una herramienta que se llama posiciones perceptuales. Cómo me pongo en los zapatos de la otra persona y cómo me pongo de nuevo en disociación, como mencionaba, como un observador externo. ¿Y qué opinaría ese observador externo? Eso nos da una conciencia de lo que pasa a nivel grupal y no solo a nivel individual. Y por último, manejo de relaciones. Cómo desarrollar mis habilidades para relacionarme con los demás, a través de inspirarlo, a través de darles ideas, de influir en ellos de una manera positiva y no impositiva, como muchos líderes lo han hecho, y que a largo plazo podemos ver que no dura su liderazgo porque es un liderazgo forzado. ¿Cómo me intereso por el desarrollo de otros y cómo me convierto en una persona que genere cambios? Aquí es lo que les decía, no solo una persona que tiene habilidad para manejar el cambio, es una persona que cataliza, que inicia el cambio y lo vuelve más rápido y maneja conflictos. Tiene habilidad de ponerse eh, a revisar cómo podemos hacer que todos ganen para construir lazos y trabajar en equipo. Y algunas herramientas que tenemos, líneas del tiempo, que el webinar de planeación hablamos mucho sobre ello. Visualización con emociones intensas para empezar a poderme inspirar y de ahí inspirar a los demás. De nuevo, posiciones perceptuales para ponerme en los zapatos de otros y herramientas extraordinarias de lenguaje para influir en los demás, lo que le llamamos en PNL modelo Milton y metamodelo. Es precisión en nuestro lenguaje y tener lenguaje hipnótico. Nos da una capacidad de influencia increíble, nos permite ayudar a otros a desarrollarse y a manejar conflictos también de una manera magistral. ¿Qué puedes hacer para desarrollar todo eso? Yo te recomiendo que escuches activamente. Haz el ejercicio de escuchar a la gente y repetir para verificar si los estás entendiendo bien o estás haciendo una interpretación que depende de tu experiencia previa. Un segundo ejercicio que te recomiendo para desarrollar: retroalimentación. Pídele a la gente que te retroalimente y vigila tus emociones. No reacciones a nada de lo que dicen. Es solo información que te están dando. Y si entras en alguna emoción, no vas a poder apreciar las áreas de oportunidad que vienen ligadas a esa retroalimentación. Un ejercicio más. Y estos son ejercicios súper simples, por eso me estoy yendo rápido, porque los puedes hacer de una manera diaria,
de una manera muy simple. El termómetro emocional. Monitorea tus emociones diariamente en una gráfica. Ponle números del 0 al 10 y empieza a checar cómo estuvieron tus emociones ese día. Y te vas a dar cuenta si te vas a volver más consciente de tus propias emociones. Después puedes cambiar la escala, eso no es importante. Lo importante de este ejercicio es empezar a desarrollar la habilidad de medirte y compararte un día contra el otro. No te estás comparando contra otras personas, no hay una escala absoluta para medir esto, es totalmente subjetivo, pero eso te va a permitir empezar a entrar a manejar tus emociones. Y creo que el mensaje más importante de esta plática, si me dijeras resume lo más importante en un par de oraciones, yo quisiera que te llevaras este mensaje que voy a poner a continuación. Pero antes déjame pasar a un par de preguntas más. Hilda Aurora nos dice, ¿cómo fortalecer las relaciones interpersonales? Primero, vigila cuáles son los intereses de las personas con las cuales te quieres relacionar. Y cuando empieces a poner atención en cubrir esos intereses y esas necesidades y en empatarlas con las tuyas, entonces vas a empezar a tener puntos en común. Es cuestión de sensibilizarnos a que cuando tratamos con otras personas, tratamos con humanos que tienen eh, talento, que tienen valor, que tienen intereses genuinos y que también son capaces de dar lo mejor de sí mismos. Yo creo que de esa manera podemos fortalecer mucho esas relaciones y te recomendaría también que te estés al pendiente porque en webinars próximos voy a profundizar en cómo mejorar cada una de estas 4 cuadrantes con ejercicios específicos. Por eso el siguiente webinar, después de la próxima semana, en 15 días vamos a tener un webinar sobre cómo aumentar el primer cuadrante, el autoconocimiento, la automedición, cómo ser más consciente de mis propias emociones. Y de ahí iremos pasando por cada uno hasta llegar a este que es el de las relaciones sociales y donde una parte muy importante son las relaciones interpersonales. Alejandro Martínez dice, todo lo que Agustín dice de inteligencia emocional es cierto, pero ¿qué hay dentro de esta inteligencia? Bueno, espero interpretar adecuadamente tu pregunta, Alejandro. Como cualquier otro concepto, es una definición que se ha tomado, es un modelo que nos permite medir estas habilidades de cierta forma. Eh, Estos 4 cuadrantes nos dicen desde la perspectiva de Goleman y la gente que son considerados líderes a nivel mundial en el estudio de la inteligencia emocional, nos dice qué hay dentro de esa inteligencia. Estas habilidades, me voy a ir un poquito hacia atrás en la presentación para ponerlas, esas habilidades para medir y para poder manejar estos 4 cuadrantes. Reconocer y regular en el ámbito propio y en el ámbito social. Tener una autoconciencia de mis emociones, tener un automanejo cada vez mejor, tener una conciencia social y tener un mejor manejo en la sociedad de mis relaciones. Y entonces me voy a regresar a la diapositiva en la que estaba. Tenemos otra pregunta por ahí. Michael Stevens me dice, ¿cuáles son los 8 puntos que hay que desarrollar para incrementar la inteligencia emocional? Bueno, Michael, aquí no sé si te estás refiriendo a los 8 puntos de los que hablaba eh, en uno de los ejemplos que di, hablábamos de la gente que tenía 5 puntos, 5 competencias clave dentro de 8. Si me estás preguntando por esas 8, no tengo los detalles de esa entrevista de trabajo y cuáles eran los 8 puntos clave que estaban pidiendo que se desarrollaran. Pero
Conforme nos vayamos metiendo en el tema en los siguientes webinars, vamos a hablar de 19 competencias básicas que Goleman considera que están dentro de estos 4 cuadrantes fundamentales de desarrollo. Y cuando nosotros vayamos haciendo como un checklist y diciendo, a ver, esta competencia básica ya la tengo, esta también, esta también, esta también, esta no, esta me falta desarrollarla, en esa medida vamos a empezar a desarrollar nuestra inteligencia emocional de una manera global. Y si revisas después la presentación de lo que les he comentado en este webinar, en los 4 cuadrantes ya puse algunas de las formas en que podemos ir incrementando esta inteligencia emocional. Créanme, este tema daba para un webinar como de unas 4 o 5 horas, pero tuve que reducirlo y por eso no me puedo meter en tanto detalle, pero me da mucho gusto escuchar sus preguntas y su entusiasmo y pues como hemos estado trabajando en temas que les han estado gustando, yo les puedo decir que seguiremos profundizando en esto y si están al pendiente de nuestros siguientes webinars, iremos metiéndonos en el detalle de todas estas preguntas que por el momento, por el tiempo, no puedo profundizar mucho. Luis Fernando me pregunta, ¿cómo puedo evitar el sabotear mis metas? Luis Fernando, la inteligencia emocional es muy importante porque si te das cuenta, hablamos de que una persona que la desarrolla está orientada al logro, está orientada a no ser pasivo, sino a iniciar cambios. Y esa es una parte fundamental en lograr tus metas. Te recomiendo que la próxima semana que tengamos listos los webinars en nuestro portal, le eches un ojo al de planeación que tuvimos la semana pasada, porque precisamente hablamos de cómo saboteamos nuestras propias metas y cómo podemos planearlas para, para poder evitar ese sabotaje. Es un tema también muy, muy extenso. Voy a volver a la presentación por un segundo para hablar de este mensaje más importante. Lo más importante que quisiera yo que te llevaras el día de hoy es que uno de los activos más valiosos e importantes es tu inteligencia emocional. La mayoría de las personas que nos rodean no están invirtiendo en ella. No hagas lo que hacen la mayoría de las personas que no están teniendo éxito. Tomemos el concepto que nos invita a practicar la PNL, que es modelar, es replicar el comportamiento de la gente que está teniendo éxito en estos ámbitos. Haz lo que hace la gente de éxito. ¿Qué hacen? Desarrollan su inteligencia emocional. Como les dije al principio, esto es algo que se puede manejar con perseverancia, con práctica y con retroalimentación de coaches y de colegas. Practícalo, vuélvelo parte de tu vida. Ábrete a que la gente te diga, oye, considero esto. Y tómalo como información. Vigila tus emociones. Es uno de los ejercicios que les estoy proponiendo. Y conforme vayas siendo cada vez más capaz de manejar tus emociones y de abrirte a esa retroalimentación, ve con la gente que pueda ser más crítica contigo. Y empieza a tomarlo como un reto. Toma su información porque son áreas de oportunidad. No quiere decir que tengan la verdad absoluta, pero tener más puntos de vista y más información sobre tu desempeño te va a permitir desarrollar tanto tu inteligencia emocional como mejorar tu desempeño a nivel general en esa interrelación con las personas. Eh, bueno, por aquí parece que tenemos todavía una pregunta más o dos. Juan Osorio me dice, ¿cómo controlo mis emociones? Bueno, Juan, tienes la pregunta que si tuviera una respuesta, una sola respuesta, ya hubiera arreglado al mundo entero. Pero si pudiera yo darte una respuesta lo más aproximada o lo más generalizada posible sería, primero, empieza a volverte consciente de ellas. La forma más complicada de desarrollar una habilidad y volvernos competentes en algo es no teniendo conciencia de aquello que queremos mejorar. Hay también por ahí un dicho que dice, lo que se puede medir se puede mejorar. Y la forma de medir las emociones para poder mejorarlas es a través de volvernos conscientes.
es el primer paso, el paso fundamental es volverme consciente de cuando estoy enojado, cuando estoy de buen humor, cuando estoy molesto por algo, cuando estoy irritable y empezar a buscar soluciones para esa situación en particular. Y cuando te sientas bien y estés en un estado tranquilo, entonces puedes empezar a programarte y decir, la próxima vez que esté enojado y me dé cuenta que estoy enojado, voy a callarme. Aunque no me quiera callar, me voy a callar, no voy a decir nada, voy a salir, voy a caminar un rato, me voy a despejar o me voy a estirar, voy a respirar profundamente, voy a cambiar mi estado. La siguiente vez que estés enojado, si ya desarrollaste conciencia y ya te das cuenta de ello, vas a poder decir, bueno, no tengo ganas de caminar, no tengo ganas de estirarme, no tengo ganas de respirar profundamente, pero sé que lo decidí en un momento en que tenía más recursos que ahorita. Y lo haces. Lo haces en contra de lo que tus emociones te dictan. En ese momento estás empezando el camino increíble de empezar a influir cada vez mejor en tus emociones. Pues parece que son todas las preguntas que tenemos por el momento. Me entusiasma mucho. Les quiero agradecer sus preguntas porque enriquecen mucho con su participación estos webinars que los hacemos para ustedes. Eh, es algo que ya nos gustó, que vamos a seguir haciendo, vamos a seguir metiéndonos en estos temas. El próximo miércoles no tenemos un webinar agendado, perdón, el próximo miércoles sí, el miércoles 15 tenemos el webinar de motivación ilimitada. Si quieres motivarte para hacer cosas, asiste a este webinar. Les vamos a pasar, como todas las semanas en Facebook, la liga para registrarse. Y te voy a dar técnicas para motivarte fuertemente y encontrar esa motivación a pesar de lo que suceda afuera, para poder influir en estas emociones. Sé que no somos seres blindados y que lo que pasa afuera de alguna u otra manera ejerce influencia en nosotros, pero con esto yo he encontrado, y muchas miles y probablemente millones de personas en el mundo han encontrado formas de influir en sus emociones de manera muy positiva. Se los vamos a construir en un webinar, a resumir, la próxima semana. Y después vamos a tener este webinar en donde profundizamos sobre el primer cuadrante de, de la inteligencia emocional, cómo tener más conciencia sobre mis propias emociones y cómo empezar a abrir ese camino de la inteligencia emocional y el desarrollo en este campo que es increíble y fascinante. Lo que quería en este webinar era dejarte esa idea. Desarrolla tu inteligencia emocional porque cada segundo que le inviertas, cada hora, cada día que inviertas en ello, cada peso, cada dólar o la moneda que estés manejando, que pongas en tu inteligencia emocional, va a regresar multiplicado muchísimas veces en el corto, en el mediano y a largo plazo por el resto de tu vida. Te puedo decir que los que han estudiado a la gente más exitosa han encontrado que tienen inteligencia emocional consistentemente.